Muchas de las personas que están escapando de la difícil situación de sus países y escogen Estados Unidos para vivir, piden asilo porque aparentemente es una de las opciones migratorias más fáciles y más económicas que te llevan a una residencia permanente. Sin embargo, muchos desconocen qué es lo que sucede en la tan popular cita con el oficial de asilo y también que últimamente estos casos están siendo rechazados en un alto porcentaje. ¿Qué pasa si te niegan la solicitud? Es precisamente de eso que vamos a hablar en este capítulo con mi amigo David García. Él es venezolano, tiene 4 años en este país y recientemente tuvo su cita con el oficial de asilo. De esto y muchas otras cosas más vamos a hablar en este capítulo de mi canal de YouTube. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Oscar. Mira, a todas las personas que te están viendo, cuéntale cómo es el proceso de preparación para la tan popular cita del asilo que llega años más tarde luego de que metiste tu proceso de asilo. Sí, una vez que te llegue la cita, debes asistir el aplicante principal junto con todos los incluidos en la aplicación de asilo. Fíjate, ¿y qué documentos tienes que llevar? Me dijiste también que debes asistir acompañado de tu abogado y hasta de un intérprete. ¿Cómo es eso? Bueno, una de las reglas principales en el Departamento de Asilo es que si no hay intérprete, no hay cita. Ah, o sea, porque el intérprete del inglés al español. Exactamente, en caso de que tú quieras representarte tú mismo, te sientas cómodo hablando inglés, pero si no hay un intérprete, no hay entrevista. Mira, ¿y aproximadamente cuánto está cobrando un intérprete para que te acompañe a la cita? Aproximadamente $300. Ok, hay que irse preparado con ese dinerito. Exactamente. Ok, ¿y qué documentos hay que llevar? La aplicación de asilo junto a todas las pruebas que justifiquen tu aplicación de asilo. Me dijiste que incluso estas son varias carpetas, ¿no? Sí, varias carpetas, varias copias, todo debe ser asesorado por un abogado que te va a indicar cuáles son la cantidad de copias y la cantidad de documentos que tú debes preparar para la cita. Ahora, llega el momento, llega el día. En tu caso ya tuviste la cita con el oficial. Cuéntame cómo fue, tuviste que esperar mucho, el oficial fue amigable, ¿qué preguntas te hizo? Pues en mi caso fue a las 7 de la mañana que tuve que asistir a la cita de asilo, esperar, registrarme, tuve que esperar hasta que, bueno, me tocó mi entrevista. Es un lugar bonito, es encerrado, es oscuro, porque muchísimas personas se sienten con nervios, ¿no? Son unas oficinas normales, es como ir al banco, son unas oficinas normales donde tú te vas a reunir simplemente en un cubículo con un oficial de asilo, pero es una oficina totalmente tranquilo, nada de alta máxima seguridad ni nada. Nada. ¿Y en tu caso el oficial fue amigable? ¿Qué preguntas te hizo? Siempre desde el momento que llegué, todo fue amigable, pero sí fue, bueno, tú sabes la tensión, los nervios que generan ese tipo de circunstancias, tú crees que, bueno, no sé, muchísimas cosas te pasan por la mente y uno es inevitable ponerse nervioso. Pero bueno, todos fueron amigables, incluyendo el oficial de inmigración, que en este caso era un americano y decidió hablar español porque quería practicar su español en la entrevista. ¿Te acuerdas de alguna pregunta en específico que te haya hecho? Cuéntame cómo fue eso. Consiste en lo siguiente: una vez que tú estás sentado allí, te hacen jurar de que todo lo que vas a decir es correcto, que es la verdad y que es 100% fiel a lo que pasó. Fiel a todo a lo que tú contaste en tu historia de asilo. Tienes a tu intérprete, tienes al oficial de asilo y por teléfono ellos llaman a un traductor, okay, para que sea fehaciente y para que ellos comprueban que es fehaciente la traducción que tu intérprete le está haciendo al oficial de asilo. ¿Cuánto duró la entrevista? Aproximadamente 3 horas. 3 horas de preguntas y preguntas y preguntas contra la pared, preguntas personales bastante fuertes que, bueno, es inevitable soltar lágrimas en esa entrevista. ¿En algún caso te sentiste intimidado por el oficial? No diría rudo, pero fue bastante intenso. Okay. Fue muy repetitivo y me preguntaba ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y quiénes? ¿Y cómo tú estás seguro? ¿Y qué tan seguro tú sabes que eso era cierto? ¿Y qué tan seguro tú sabes que la persecución era contigo? ¿Y por qué? Y preguntas van y preguntas vienen y todo era ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como que tratando de acorralarte. 3 horas intensas de preguntas y respuestas. Al final de eso, el oficial de inmigración, te dice la decisión, te dice su caso fue aprobado o fue rechazado en ese momento. No. Una vez terminada la entrevista, él te pregunta si hay algo más que tú quieras acotar, hay alguna pregunta que tú tienes para él o cualquier otra interrogante que se te pueda ocurrir en el momento. Ahí tú puedes aprovechar para darle las gracias al oficial por el tiempo que te dio para tú poder defender tu caso de asilo, por la oportunidad de haber podido defenderte. Después de la entrevista, ¿te dicen la respuesta allí mismo? No.
no te dicen la respuesta ahí mismo porque hay unos procesos que ellos deben de seguir para poder llegar a un acuerdo y a llegar a unas respuestas definitivas. Ellos te dan al menos algún tiempo de respuesta, te prometen, mira, para tantos días te vamos a decir que sí o que no. Hay varios escenarios. Los escenarios que yo he escuchado y que se presentaron en mi caso es que te dicen vente en 2 semanas a retirar tu decisión de asilo. La otra opción es que te envíen, que te digan que te van a enviar por correo la decisión, que puede ser en 2 semanas o más. Ok, ¿en tu caso cómo fue? En mi caso me dijeron que en 2 semanas volviera al departamento de asilo a retirar mi decisión. A esa misma oficina. A esa misma oficina. Ok, David, entonces hay a partir de este momento 2 posibilidades, que te aprueben el caso o que te lo nieguen. ¿Qué pasa si te aprueban el caso? ¿Cómo es el proceso? En realidad, las únicas 2 opciones que hay en el departamento de asilo es que te aprueben el caso o que tu caso sea referido a una corte de inmigración. O sea, no es que te niegan el caso. No. Aproximadamente un 30% la tasa de aprobación. O sea, la tasa de aprobación es 30%. Es muy en bajo. el departamento de asilo. Es realmente bajo, ¿no? Es lo más bajo. Es lo menos común que puede suceder que te aprueben tu caso de asilo en una oficina de asilo. Pero vamos a imaginarnos esa posibilidad, porque ciertamente lo es. Si te aprueban el caso, esa decisión, ¿cómo es? ¿Qué viene? ¿Qué dice la carta? Una vez que ellos terminen tu entrevista y te digan que en 2 semanas te van a dar la respuesta y tú regresas a las 2 semanas y tu caso fue aprobado, te dan una I-94 definitiva donde dice que tú has sido admitido a los Estados Unidos como un asilado. Vamos a recordar que la I-94 es ese documento que te garantiza tu estancia legal en este país. Sí, pero esa I-94 en un inicio fue como turista. Okay. Tú llegaste acá como turista y esa nueva I-94 que ellos están emitiendo es una I-94 como asilado. Ok. Que ellos te están admitiendo a los Estados Unidos como asilado permanente. Ok, y que dura aproximadamente 1 año, ¿no? Una vez que ellos te emiten esa I-94, inmediatamente te mandan a emitir un permiso de trabajo por 2 años. Ok. Tú tienes que esperar 1 año para poder aplicar para la residencia permanente. Ok, y después de 1 año te haces residente y a partir de allí es que comienza el tiempo para que tú en el futuro te vuelvas ciudadano americano. Después de 1 año de que tu asilo haya sido aprobado, puedes aplicar para la residencia permanente, pero no es que al año te dan la residencia. Ok. Tú aplicas para la residencia y tienes que esperar el respectivo tiempo que dura el proceso de una residencia permanente. Ese es el mejor de los casos, pero está también la otra posibilidad, que fue la tuya, que el oficial de asilo determinó que no te iba a entregar el asilo de una vez, sino que ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, una vez de 4 años que han pasado y tu decisión de asilo fue referida a una corte de inmigración, tú te sientes desconcertado, no sabes qué hacer y lo mejor es acudir a un abogado. En mi caso, me dan un documento que dice que mi caso de asilo fue referido a una corte de inmigración y dice una circular de la corte donde yo debo asistir para dicha cita. En esa carta ya te dicen incluso la fecha que tú tienes que asistir. No, te dice la corte donde tú debes asistir y que en un futuro de 6 meses a 1 año tú vas a recibir una circular con tu cita ante la Corte de Inmigración. Ok, desde la cita que tú tuviste con el oficial de asilo hasta la corte, ¿cuánto tiempo pasa? Aquí en Miami se está tardando aproximadamente de 6 meses a 1 año para recibir la cita con la Corte de Inmigración. Y por ejemplo, en ese periodo de tiempo, ¿qué pasa con tu permiso de trabajo? Pues tú tienes derecho a aplicar para un permiso de trabajo porque tu caso sigue pendiente. Tu decisión de asilo no ha sido tomada. Ok, tú puedes retomar el permiso y no pasa nada. Tú puedes aplicar para un permiso de trabajo que lo están dando por 2 años, pero tú sigues guindando, tú sigues en el aire. Tu decisión de asilo no ha sido tomada. No, una cosa que quiero decirle a todos es que son varias cortes, no es una sola corte y no se toma la decisión en la primera corte. Una vez que tu caso ha sido referido a la corte, es aplicar para el asilo ante un juez de inmigración. O sea, es como comenzar el proceso de nuevo, pero esta vez frente a un juez. Exactamente, frente a un juez de inmigración donde en la primera corte tú te presentas como aplicante de asilo. Y me dices que entonces son varias citas. Son varias cortes, exactamente. En la primera corte simplemente dura 15 minutos. Vas, te presentas, dices que vas a aplicar asilo, das tus documentos, tu identificación y simplemente te dicen que tú vas a recibir otra segunda corte. Oh my God, y ya vas, y entonces más tiempo. ¿Cuánto tarda para que vayas a la segunda corte? De 6 meses a 1 año más. Para la segunda corte sí es obligado llevar un abogado para que este abogado hable con el juez y decidan tener un juicio final para que tu decisión sea tomada. O sea que en esa segunda cita, en esa segunda corte, aún no se ha decidido tu caso de asilo. Aún no se ha decidido tu caso de asilo. Es decir, que el caso se va a decidir en una tercera corte. O cuarta, quién lo sabe. Y durante todo ese proceso me imagino que tienes que pagarle a un abogado. ¿Sabes cuánto más o menos monetariamente está costando eso? Entre $4,000 a $6,000. O sea, el proceso del juicio. El proceso de
contratar a un abogado para que te represente ante un juez de inmigración para tu proceso de asilo. Wow, David, ¿tú no sientes que esto es como demasiado complicado? Bastante complicado, no es como todo el mundo piensa. Y estamos hablando de que desde la cita que te tocó con el oficial de inmigración, de asilo, que te refirió a la corte, estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4. Han pasado, o sea, pasarán como, ¿cuánto tiempo? ¿2 años más? Hasta que haya una decisión final. 2 hasta 3 años más, hasta que haya una decisión final. O sea, 4 años esperando la cita. Si la cita te la refieren a la corte, son de 3 a 4 años más, hasta que tú finalmente puedas tener una decisión final, que en este caso esperemos que sea positiva, ¿no? Exactamente. Vamos a imaginarnos el caso positivo. El juez determina que te otorga el asilo. Y entonces el juez finalmente va a emitir la I-94 de asilado. Exacto. Él va a ser la persona que finalmente te va a aprobar tu caso. Pero también existe la posibilidad de que el juez, después de 4 años, niegue el caso. Te dice que no puede ser asilado. Una vez que el juez apruebe tu decisión, te dan una I-94 Listo, nueva, y se acabó. Listo, Se acabó. Y finalmente eres Ahora, admitido. Exactamente, eres admitido y al año puedes aplicar para tu residencia. En caso de que el juez te niegue la decisión de asilo, tú puedes apelar esa decisión de asilo. Pero claro, estamos hablando de que es volver a pagar abogados, es más dinero, es más tiempo. Otro año más, otra corte o otras cortes consecutivas, porque tú puedes apelar consecutivas veces. Claro, y mientras tanto tú estás legal en este país, estás trabajando, estás asistiendo a tus cortes, a tus juicios, pero vamos a estar claro que tú estás por tiempo indefinido esperando una decisión sobre tu estatus migratorio. Exactamente, estás en un tiempo indefinido, estás en un limbo donde tú tienes derecho a un permiso de trabajo aún porque todavía tu decisión de asilo no ha sido finalizada. Bueno, para finalizar, ¿algún consejo que quieras decirle a las personas que están viendo que están también en casos de asilo y que como tú están pasando por esta misma situación? Les quisiera decir a todos que tuvieran paciencia, que es un proceso largo, que no es un proceso tan fácil como lo piensan. Meter asilo es una decisión bastante delicada y tiene que tener mucha preparación, y les recomiendo que tengan un abogado bastante bueno que los pueda asesorar durante el proceso de asilo. Bueno, David, muchísimas gracias por aceptar la invitación y de corazón te deseo mucho éxito en tu proceso migratorio. Así será. Si les pareció interesante este video, por favor no duden en darle me gusta con la manito en la parte de abajo. Les pido por favor que se suscriban a mi canal de YouTube en el botón rojo, muy importante. Compartan este video en sus redes sociales, incluso hasta por WhatsApp. Y por supuesto les recomiendo que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @eloscarale. Será hasta el próximo video.